Con nosotros también conectado el invitado, ¿no? Si es así, sin más preámbulo, vamos a recibir al economista José Luis Tapia, catedrático, profesor universitario, entendido en muchos temas, sobre todo energéticos. Con él vamos a tocar una serie de temas muy importantes. Economista José Luis Tapia, muy buenas tardes. Radio y Televisión Libertad lo saluda. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Exo. Muchas gracias. Bien, economista, bueno, vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Que en los últimos días ha generado toda una polémica, posiciones encontradas en torno a la situación de Petroperú, ¿no? Recientemente el gobierno ha decidido inyectar, ¿no?, dinero a esta empresa Petroperú. Y bueno, pues eso sin duda ha generado mucho malestar porque hasta el momento no hay transparencia en relación al tema financiero de la empresa. Muchos dicen que la empresa prácticamente ya está quebrada, otros dicen no, que todavía se puede reestructurar. ¿Cuál es la realidad de Petroperú, estimado economista? Bueno, hasta ahora se ha inyectado 24.400 millones de soles para salvar una empresa que prácticamente lo habían desahuciado. Quiere decir que con ese dinero se pudieron haber construido 21 hospitales. En Lima hay uno que se llama el Remagliati, que es uno de los hospitales más grandes del Perú, y se han dejado de construir 21 hospitales y 210 colegios con ese dinero, con esos 24.000 millones, 210 colegios de 1.000 alumnos cada uno. Fíjese en qué se tira el dinero. O sea, estamos hablando de una empresa que nos ha costado a todos los peruanos 24.000 millones de soles por el capricho de algunos sindicalistas de convencer al gobierno que esta empresa hay que rescatarla porque dice que es una empresa estratégica y todo eso. Bueno, algunos señalan que lamentablemente la mayoría de entidades públicas han sido y son utilizadas como una especie de agencia de empleo, una especie de entes para pagar favores electoreros. Me explico mejor, es decir, el candidato en campaña recibe el apoyo de amigos, ahijados, compadres, qué sé yo, y una vez que logra el objetivo de llegar al poder, paga esos favores justamente colocando a personas, ¿no?, o a recomendados de las personas que lo apoyaron en campaña justamente en estas entidades públicas, y eso explica el porqué, la ineficiencia, la ineficacia de la mayoría de ellas, ¿no? Pero bueno, en esa línea, ¿qué es lo que se debería de hacer con Petroperú? ¿Petroperú tiene solución? O sea, ¿se puede reestructurar la empresa o es simplemente seguir de alguna manera dilapidando los recursos económicos de los peruanos? Claro que tiene salida, es trasladarlo al sector privado, no puede estar más en manos del gobierno. Ya está más de 50 años en manos del gobierno y nos ha ocasionado muchos problemas y hay que acabar con ese problema porque ese dinero, esos 24.000 millones, han podido hacerse muchas cosas y muchas obras buenas. Ahora, el planteamiento de pasar al sector privado tiene varios ángulos como poder solucionarlo. Una que están proponiendo es hacer una reestructuración. Reestructuración significa volver a recomponer internamente el directorio con otras leyes para que ese directorio tenga la independencia necesaria, tipo Banco Central de Reserva, a fin de que decida cómo capitaliza, digamos, los activos que va a vender y cómo va a realizar los ajustes necesarios, es decir, deshacerse de personal, sindicatos, estos malos, y también otro tema es el de la refinería, que es el rol que va a cumplir Talara, ¿no? Entonces, esa es la primera. La otra es liquidarla. Liquidarla significa deshacernos de esta empresa que nos ha ocasionado 50 años de problemas, y lo que sobre, lo que tenga por dar algo, bueno, eso asumirá los pasivos, es decir, las deudas, que tiene como más o menos 5.000 millones de dólares de deuda, y ver qué se puede hacer con esa empresa para que finalmente se pague a los acreedores y el Estado tendrá que pagar pues por todo lo que ha hecho quebrar esta empresa. Y la tercera, es al momento de trasladarlo al sector privado. Ahí hay dos formas. Una primera es venderla
como empresa a una empresa. Ya. Y ahí el Estado tendrá que asumir la deuda, o de lo contrario, la empresa que la compre va a tener que ser la que haga toda la reestructuración privada. La que nosotros estamos sugiriendo desde el Instituto de Libre Empresa es que todo el accionariado, que está ahorita en manos de dos ministerios, Energía y Minas y Ministerio de Economía y Finanzas, pase al sector privado, pero con acciones individualizadas, que vienen a ser papelitos que certifiquen que cada peruano mayor de 18 años es dueño de Petroperú. Y luego viene una gran junta general, que no necesariamente tiene que ser un solo lugar, puede ser de manera descentralizada, y en un día o 2 días, en una semana, pueden estar evacuando votaciones sobre qué puede hacer a partir de la mayoría con la empresa. Y ahí vienen las soluciones que hemos mencionado: reestructuración, liquidación o aceptar un socio para que sea el que se encargue de levantar los fondos necesarios y haga lo que tenga que hacer con la empresa, y finalmente nosotros decidiremos mediante votación democrática qué se va a hacer con la empresa, ¿no? Si quedarnos con la empresa o de todas maneras venderla a los dueños que quieran hacerse de esa empresa. Entonces la solución ya no es más Estado, porque ya hemos visto que no lo hace bien, y la del privado sí sería bajo el mecanismo de empresa privada, que lo compre, o lo haga el sector privado a través de accionariado difundido, para que ellos, o sea, nosotros, todos los peruanos mayores de 18, decida qué hacer con la empresa finalmente. Ok, bueno, le comento que aquí en el sur hay algunas personas, bueno, de pensamiento comunista, socialista, que, bueno, pues propalan la siguiente versión. Ellos dan a entender de que Petroperú es una empresa estratégica y por consecuencia no debería de privatizarse. Pero cuando uno hace un análisis y es algo más objetivo, se hace la pregunta, ¿no? El Perú es un país petrolero, o sea, nosotros tenemos las ingentes cantidades de petróleo que Venezuela, Brasil, Ecuador, México, en fin, para montar semejante infraestructura como en este caso una refinería, porque recordemos que la refinería de Talara, la renovación de esta refinería, la modernización, también ha costado millones y millones de dólares, ¿no? Y me parece que hasta el momento no está operando al 100%. Y la pregunta es, si no tenemos petróleo en cantidad suficiente, ¿para qué montamos una refinería si no tenemos la materia prima elemental, ¿no? Y punto 2, sabemos perfectamente que ya acá 20 o 30 años, por el tema de cambio de matriz energética, a nivel mundial, como ya está sucediendo en muchos países, ya se está dejando de usar los combustibles derivados, ¿no? De, en este caso, los restos fósiles, como son el petróleo y el gas. ¿Eso qué implica? Que de acá 20 o 30 años vamos a mudar a otros combustibles, quizás más amigables con el medio ambiente, la energía eléctrica, la energía eólica, qué sé yo. Entonces, si ya no vamos a utilizar el petróleo y el propio gas natural, muchas veces resulta un absurdo, ¿no?, invertir dinero en este tipo de proyectos, estimado economista. Es correcto tu análisis, Exxon. Solamente yo agregaría que todas las empresas en el Perú son estratégicas. ¿Ya? No solamente Petroperú, porque un banco es estratégico. Sin un banco no hay préstamos, Claro. no habría negocios que pudiera solventar. También la industria alimenticia es estratégica. Sin esta industria no habría forma de alimentar de una manera eficiente a todos los peruanos. También es estratégico las empresas, o por ahora estatales, que brindan servicio de distribución de agua. También es estratégico todas las empresas que se dedican a la comercialización de vestimenta. Imagínate, si no teniéramos vestimenta, estaríamos muy mal, digamos, en materia de salud. También es estratégico la educación. Imagínate, un país sin educación sería un país de analfabetos, no podríamos ni siquiera entender lo que hablan. Entonces, cuando los zurditos, los rojitos hablan de esa manera, creo que están ignorando la importancia de otras industrias, comercios, como si lo único importante fuera el petróleo, y menos aún con todo el diagnóstico correcto que tú has dado de que
una energía eólica, una energía del gas, una energía eléctrica. En el futuro parece ser que esa es la tendencia del uso de las energías, por lo menos renovables, ¿no? Bien. Bueno, aprovechando su presencia, recientemente el Banco Central de Reserva, un poquito cambiando ya de tema, ha emitido sus proyecciones en cuanto a lo que es el crecimiento económico. Me parece que la cifra bordea el 2.5%. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál podría ser el crecimiento económico para este 2024? Porque valgan verdades, hay mucho desencanto con la labor que viene desempeñando la señora Dina Boluarte y en especial el Ministerio de Economía, porque se esperaba por lo menos crecer por encima del 4 o 5% y al parecer eso no va a ocurrir en este 2024. Mira, en la proyección que ha dado el Banco Central, que es 3,1%, tendría que ir ajustándose en los meses que faltan, porque hasta ahora lo acumulado en este año es 4%. Se espera que las cosas, el ambiente político no cambie para que termine en 3,1%. Pero como tú sabes, estamos en época casi electoral y este año a lo mejor no acabe con 3,1, sino con 3 o 2,9, porque en estos momentos hay mucha turbulencia política y todavía faltan unos 3 meses más para que se declare finalizado todas las actividades económicas del presente año. Entonces todavía faltan 3 meses de inversiones, 3 meses de demanda, 3 meses de exportaciones, y todo va a depender cómo se comporte los actores políticos para no ahuyentar estas inversiones de corto plazo, que son las que van a determinar el impulso económico que se dé hasta fin de año. Entonces todavía yo creo que está, digamos, un poco adelantado. Los sesgos siempre son un poco hacia abajo por esta tendencia, pero sí puede estar entre 3,1, 3% o 2,9. En el peor de los casos, supongamos que hay una eventualidad política de declarar la vacancia de la señora presidenta en estos meses que falta, va a hacer que las inversiones caigan abruptamente y bueno, tengamos que ya reconsiderar la cifra de 3,1, ¿no? Bien, economista José Luis Tapia. Bueno, como usted bien sabe, siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Seguramente vamos a hacer las coordinaciones para más adelante poder seguir escuchando su opinión sobre temas de coyuntura económica y también social. No sé si tendrá algunas palabras finales, alguna reflexión final para la gran cantidad de audiencia o los amigos radioyentes y televidentes de Radio y Televisión y Libertad que han estado pendientes de su opinión. Sí, claro. Me gustaría solamente apuntar que el próximo año debemos ser muy cautelosos con las inversiones que vayamos a hacer, debido a que el año que viene es un año electoral y las propuestas que van a salir de los candidatos a partir de abril para adelante, me parece que van a ahuyentar, porque va a haber una suerte de ofertas electorales populistas que van a querer prometer el cielo y la tierra, y eso pues no va a ser posible. Entonces se va a ir deteniendo las inversiones. ¿Y qué debemos hacer? Se preguntarán toda tu audiencia. Lo que debemos hacer es ahorrar. No gasten su gratificación del mes de diciembre, guarden como para ese bache que va a haber entre enero y abril, para que luego puedan ustedes utilizar en caso de emergencia, por alguna razón, pierden el empleo, cachuelé, tengan ese colchoncito ahí guardado con su dinerito y no lo vayan a malgastar, porque a veces por la Navidad uno se emociona y se gasta todo el dinero como si el próximo año fuera a ser el mejor de todos. Yo creo que hay que advertir eso a nuestro público para que no vayan a cometer el error de gastarse toda la gratificación y guarden pan para mayo. Ok. Bien, bueno, muchas gracias reiteradas a usted, economista José Luis Tapia, desde Lima, a los amigos que recién se están conectando, indicar que acabamos de dialogar con el economista José Luis Tapia, quien nos ha dado su apreciación sobre este tema de coyuntura Petroperú y también sobre el tema macroeconómico. Bien, ahora sí, de esta